Hola a todos, les quiero contar que pueden ser miembros del canal para apoyarlo si quieren. Puse la membresía al mínimo, creo que se modifica dependiendo el país de donde son, se les darán emotes para comentar, unos emblemas de miembro y serán saludados siempre al final de cada vídeo. Bueno, gracias por apoyar al canal. En un mundo de espadas y llamas, de acero y batallas, se puede ver un espectáculo maravilloso. El cielo mismo parece arder en la luz de un amanecer eterno, con una gigantesca serie monolítica de engranajes, en perpetuo movimiento girando eternamente, brillando sobre un mundo silencioso con un suelo de arena de hierro y polvo de acero, entrelazado con parches de hierba, como si viniera de un prado o una llanura cubierta de hierba, con una gran cantidad de cortes en el suelo, como si aquí hubiera tenido lugar una horrible batalla de proporciones épicas, con la propia tierra aún recuperándose de dicha guerra, casi como si la propia tierra estuviera en medio de la curación. Clavadas en el suelo en numerosos puntos e intervalos, con un desorden aparentemente caótico y desorganizado, había un gran número de armas, cuchillas de todo tipo, clavadas en el suelo casi como monumentos, en honor a los grandes guerreros que una vez empuñaron estas mismas espadas. En el centro mismo de este mundo ominosamente silencioso, pero extrañamente reconfortante, se encuentra una colina sola, con una pequeña serie de armas aparentemente intrascendentes, pero obviamente colocadas deliberadamente como simbólicas en la importancia que tienen, para el valor sentimental que tienen, en el corazón de este mundo. Y, sin embargo, dentro de este mundo aparentemente vacío, ominosamente aislado, pero serenamente pacífico y cómodo, se libra una batalla entre dos guerreros en este espacio que de otro modo sería silencioso. Uno, un rey antiguo de los dioses que ha crecido en animosidad hacia la humanidad al sentir que su indignidad merece su extinción, y avanza hacia su objetivo con un abandono brutal y arrogante y un orgullo egoísta arrogante. Su aburrimiento y pérdida de fe en la humanidad lo llevan a cometer una atrocidad digna de la envidia de All the World's Evil. El otro, un joven adolescente, que se ha convertido en un hombre joven, y se ha convertido en un guerrero elegido por el destino para ser un héroe de la era moderna, en la hora más oscura de la humanidad. Negándose incluso a reconocer al Rey Dorado como un héroe caído de una era muy pasada, hace tiempo que dejó de tratar de razonar con el Rey de los héroes caído, y se opone a él, el mundo como su testigo, del nacimiento de la espada de la humanidad, el aliado de la justicia y el último héroe de la humanidad. Ruptura de escena, Shiroupov. Mientras luchaba contra Gilgamesh, los dos estábamos literalmente lanzando nuestro peso, nuestras armas disparándonos y anulándonos mutuamente mientras chocábamos y por todas partes bañábamos el área con los restos rotos de armas que alguna vez fueron exquisitas, el pináculo de las mejores espadas jamás hechas en toda la historia. Con cada arma que el arquero dorado me disparaba, yo lanzaba una copia exacta de vuelta, destrozando ambas en una lluvia de chispas y acero roto. Mientras se acerca a él, parece enojarse mucho, porque evito que me mate, además de enviarle copias exactas de sus tesoros, y una mirada a la mirada de odio con la que me atraviesan sus ojos. Si las miradas pudieran matar, ya me habría ensartado innumerables veces por las cuchillas transparentes que sus ojos me están dirigiendo actualmente, tanto figurativa como literal. Maldita sea, farsante, deja de falsificar los tesoros reales y muere ya. Gritó el arquero dorado, su rostro se transformó en una mueca arrogante llena de odio y odio absolutos. No puedo decir que no sienta lo mismo, teniendo en cuenta que solo sentí odio desde el fondo de mi corazón por 3 personas, y la parte divertida fue que cada una de ellas está muerta. ¿Por qué no te esfuerzas más entonces, rey de los héroes, o estás tan lejos en tu arrogancia, que ni siquiera te das cuenta de lo retorcida que se ha vuelto tu mente por la influencia del grial corrupto que ni siquiera puedes decir cuánto has caído? Le devolví la burla, gritándole las últimas palabras en la cara con ira y odio por lo que una vez el más viejo de los héroes y el más grande de los reyes también han sido reducidos. Su armadura dorada, que una vez fue la pieza de artesanía más exóticamente hermosa, había sido agrietada, dañada e incluso abollada y rota con piezas faltantes en el set, y destrozada por la fuerza explosiva repetitiva de varias libras de dinamita, cortesía de unos pocos Calabolk segundos rotos y disparados en rápida sucesión. Su cabello, que una vez estuvo recogido en un estilo similar a una corona dorada de púas rubias, se había despeinado y su flequillo le caía hasta la frente, con sangre y mugre cubriendo su rostro y cuerpo por sus numerosas heridas, en su mayoría cortes severos, quemaduras y algunos huesos agrietados, tal vez rotos, pero por lo demás ileso.
No me veía exactamente mucho mejor, mi chaqueta había sido descartada hacía mucho tiempo, revelando mi suéter blanco andrajoso con mangas azules que apenas se mantenían unidas. Mis jeans habían sido rasgados aquí y allá por las costuras, con sangre y suciedad de algunas caídas y heridas menores por el choque constante. Basta con decir que este atuendo se ha arruinado bastante, al igual que la mayoría de mis atuendos durante esta guerra del Santo Grial. Pero mi condición física no es realmente mucho mejor que la suya, mi OT se ha reducido a menos de una cuarta parte de mi capacidad total, mi resistencia se ha reducido drásticamente por el constante ir y venir entre este bastardo dorado y yo, y tanto mental como físicamente, me estoy acercando al límite absoluto al que puedo llegar antes que mi cuerpo, mente, y el prana se desprenden. Solo tengo lo suficiente en mí para ir al menos unos cuantos enfrentamientos más. Después de eso, bueno, al menos lo mantuve ocupado el tiempo suficiente para que el plan se llevara a cabo sin problemas. El plan era simple. Luché contra Gilgamesh, mientras Bacet y Karen usaban la distracción para encontrar y rescatar a los monjes en el templo que se desmayaron por tener sus cuerpos expuestos a las maldiciones que salían del grial corrupto, y purificar la mayor cantidad posible del barro infernal contaminado, mientras usaban la historia de encubrimiento de un viejo, fuga subterránea de gas tóxico que fue sellada en una mina privada abandonada de piedras preciosas que era propiedad del clan Tosaka, pero fue sellada cuando la mina dejó de producir gemas y desenterró un antiguo depósito de gas tóxico que mató a algunos de sus mineros. La idea era en realidad bastante inteligente, que el gas era tóxico y altamente inflamable, la tapadera perfecta para la explosión del uso de Excalibur por parte de Saber para destruir el Grial Mayor. Mientras eso sucede, Rin y Sakura se enfrentarían a Kire y Kotomine y lo matarían, luego liberarían a Ilia del lodo contaminado que la está usando como núcleo para el Grial corrupto. Rin tuvo algunas quejas sobre el plan, pero al final, la convencí de que esto no solo nos daría la mejor manera de lidiar con el Santo Grial de una vez por todas, sino que también nos daría una excusa legítima en caso de que no sobreviviéramos a esta batalla en cuanto a lo que estábamos haciendo y lo que había sucedido. Al final, solo cedió al plan porque su lado pragmático de mago y su lado humano terminaron concediendo al mismo tiempo que era la mejor opción. Pero tuve que maldecirme a mí mismo. Mi propia suerte voluble y de rango de Rodvedamnet tuvo que morderme el culo. Justo cuando él y yo estábamos a punto de continuar nuestra batalla, fuimos interrumpidos por un repentino desgarro en mi mundo, algo que había comenzado a arrastrar a Gilgamesh hacia él, justo al lado de su brazo, arrastrándolo a él y a mecánica de la realidad junto con él, y no podía apartar la mirada, como ver un accidente automovilístico o un choque de trenes mientras sucedía justo frente a ti. Me quedé mirando estupefacto mientras el arquero dorado comenzaba a gritar y a luchar contra el vacío que parecía querer devorarlo. No, maldita copa estúpida. ¿Acaso el Grial no sabe que un sirviente no puede convertirse en su núcleo? Me niego rotundamente a morir de una manera tan insultantemente indignada como ti. Los gritos de desafío y los gritos de protesta del arquero dorado se interrumpieron cuando el agujero en el espacio mismo lo arrastró hacia adentro, dejándome justo en medio de las ruinas del templo Ryugou, con un solo pensamiento corriendo por mi mente. Por la raíz, madre de Akasa, Alaya, Gaia, y todas las cosas intermedias, ¿qué diablos era esa maldita cosa? No aparté la vista del lugar donde el espacio se distorsionaba, con mi mente corriendo a kilómetros por minuto. Pero un repentino trío de voces detrás de mí rompió mi mirada, haciéndome perder un detalle clave en mi momento de falta de atención. Pof. Tercera persona. Rin, Sakura e Ilia estaban tropezando cansadamente hacia el lugar donde Shirou estaba luchando contra Gilgamesh, cuando de repente sintieron un extraño cambio en el maná ambiental en el área, lo que hizo que sus cuerpos cansados se volvieran completamente alertas a todas y cada una de las posibles amenazas, solo para relajarse cuando vieron una cabeza familiar de cabello rojo mirando hacia el espacio. Con una mirada en su rostro que parecía mostrar toda la atención a un solo punto, en una postura de batalla que no estaría fuera de lugar si se enfrentara a un enemigo, lo que hizo que compartieran una mirada entre ellos. Shirou /Senpai /Oni-chan. ¿Qué estás mirando? Todos le preguntan al mismo tiempo con voz cansada. Shirou de repente se sobresalta, luego se gira para mirarlos, bajando la guardia por unos momentos, cuando de repente, una serie de cadenas doradas de repente se arrancan del mismo lugar desde el que Shirou estaba mirando intensamente la lágrima hace solo unos segundos, envolviéndolos con fuerza a los cuatro, sorprendiendo al trío mientras Shirou solo juraba en silencio en voz baja. ¿Qué demonios?
gritó la heredera de Tosaka, gritando los pensamientos exactos de los 4 adolescentes presentes, cuando de repente una cara comienza a salir de la rasgadura dimensional, usándolos a los 4 como un ancla para evitar ser absorbidos por el olvido. No te atrevas a meter a un rey de todas las personas en el Grial. Gritó Gilgamesh. El arquero dorado simplemente se retiró mientras los adolescentes que luchaban por mantenerse en su lugar sin ser arrastrados con él. Todos miran al caído rey de los héroes, cuando Shirou de repente le grita por encima del ruido. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de arrastrarnos contigo. Tonto, solo necesito que te quedes donde estás para que pueda salir. Al menos háganse útiles en algo tan simple como esto. Gritó de repente el arquero dorado con molestia, su rostro se rasgó cuando comenzó a tirar aún más fuerte para arrastrarlo. El hecho de que no estuviera gritando en absoluto por una experiencia tan horrible muestra lo duro que era en opinión de Shirou. Entonces Gilgamesh hizo algo que hizo que las mentes de los 4 adolescentes se detuvieran. Al menos no podría ser peor. Con un movimiento perfectamente sincronizado, los 4 adolescentes de repente miraron directamente a los ojos carmesí del arquero dorado y dijeron con un tono y una cara inexpresivos perfectos. ¿Realmente acabas de decir eso? ¿Solo tenías que maldecirlo? Gilgamesh solo los miró con una mirada de confusión e irritación, antes de que el suelo debajo de los 4 adolescentes se moviera repentinamente, lo que provocó que los 4 comenzaran a ser arrastrados. Todos los ojos se abrieron y cada uno gritó una maldición entre sí. Maldita seas, Mongre, ese basta Oni-chan, tú y tu maldito Luowu, senpai, ayuda a Uou, chicas, aguanten, yo, Shriiktump. En ese instante, el único rastro de los adolescentes que estaban allí era un brazo izquierdo cortado de un joven, la única señal de los 4 encontrada por Bacet y Karen, quienes estaban al tanto de que algo iba terriblemente mal, y se horrorizaron aún más cuando cierto hechicero apóstol muerto apareció después. Y descubrió lo que quedaba de Emilia Shirou, Tosaka Rin, Matou Sakura e Ilias Bielbone Inzburn. Su aparente molestia por la desaparición parecía aún más perturbadora que la reacción habitual de Clocktower a su aburrimiento. Informe posterior al desastre de la Quinta Guerra del Santo Grial. A raíz de la explosión causada por los magos asiáticos que participaron en la Quinta Guerra del Santo Grial, con el testimonio de Bacet Mkremix Fraga y Karen Hortensia, el sistema del Santo Grial de Fuyuki ha sido considerado demasiado peligroso para permitir su existencia continua, y como tal ha sido ordenado por la autoridad de Lorelei Bartolomei, jefe de la noble familia de magos Bartolomei, que debe ser desmantelado de inmediato, para evitar el riesgo de cualquier posible descubrimiento de naves mágicas por parte de aquellos que ignoran la existencia de la magia. Además, según una investigación más profunda, los restos de 4 adolescentes magos fueron entregados sumariamente como perdidos, siendo uno de ellos el odiado heredero de Emilia Kiritsugu, el infame asesino de magos, lo que resultó en la pérdida absoluta de los linajes de magos de Emilia, Matou y Tosaka. Si bien la familia Innsburn se ha opuesto firmemente a la idea de desmantelar el sistema del Grial, la propia reina de la Torre del Reloj les ha advertido que si presionan sobre el tema, entonces ella los abofetearía con una designación de sellado por intentar siquiera pensar en tratar de salvar un ritual tan corrompido que los niños que eran los últimos de sus respectivos linajes de magos, e incluso su propia nieta, murió en el intento de evitar el desastre que parecían decididos a liberar, y dijo en una amenaza no vana, que si él seguía presionando, entonces ella usaría todo el poder de la Torre del Reloj a su discreción para acabar personalmente con cada uno de los miembros de su familia, especialmente cuando el propio mariscal mago, Kisur Zelrek Shueinorek, intervino para revelar que sabía que el Grial estaba corrompido, y que simplemente no podía hacer nada al respecto antes porque si lo hacía, habría roto una promesa que hizo a los 3 fundadores del ritual Eagensfell, donde acordó no interferir más de lo necesario con el ritual en sí. Cuando los viejos enemigos del clan Emilia declararon sus intenciones de llevarse los restos de los jóvenes para estudiarlos, Zelrex los hizo callar afirmando que los restos de los niños debían ser tomados bajo su protección, y cualquiera que se atreviera a tratar de profanarlos sabiendo que lo había hecho, sería sometido a un dolor tan tortuoso que literalmente desearía poder morir. Nadie se atrevió siquiera a poner a prueba al hechicero apóstol muerto después sobre este asunto, cuando una de estas personas trató de discutir, antes de que el pobre tonto comenzara de gritar con una cantidad inhumanamente imposible de dolor, cayendo al suelo, con su mente destrozada, sus ojos sin vida, y su alma misma, destrozada.
Cuando la reina exigió saber lo que acababa de hacer, Celrex respondió afirmando que simplemente le dio una idea de simplemente una pequeña astilla del dolor que era esencialmente una parte de la existencia que es este mundo Emilia Shirou, y solo este mundo, para sorpresa de todos aquí. El hombre esencialmente había muerto por la cantidad de dolor que sentía, y sin embargo, la joven Emilia no solo seguía viva después, sino que había pasado por cosas peores. La sola idea hizo que todos se dieran cuenta de la razón por la que Celrex lo encontraba tan entretenido. Si un joven adolescente de menos de 2 décadas de edad podía soportar suficiente dolor como para matar por completo a un hombre adulto de 40 y tantos años que literalmente había tenido su mente destrozada y su alma destrozada, entonces ¿cuánto dolor podría soportar el niño? El niño puede, literalmente, superar sus propias limitaciones una y otra vez sin siquiera inmutarse. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El potencial del chico es esencialmente ilimitado. En la totalidad del multiverso, él es la única persona que he visto con este rasgo como la única constante de su existencia. El mariscal mago se rió de alegría ante la obvia conmoción en todos los presentes al escuchar su declaración. Entonces, de repente, parecía absolutamente furioso mientras ella simplemente gruñía. Pero entonces tenía que ser asesinado demasiado pronto. Tenía demasiados planes para él, pero ahora están arruinados, todo por culpa de esto. Las estúpidas maquinaciones de los viejos, que simplemente no pueden aceptar que sus habilidades están disminuyendo, y están demasiado enfocados en su estúpida gloria perdida, incluso se preocupan por las vidas perdidas en su búsqueda condenada para reclamarla. Eso llamó la atención de todos. El mariscal mago, un hombre que nunca enseñó su magia a nadie, en realidad tenía planes para el joven heredero de Emilia. Era solo una de las razones por las que se les ocurría por qué, pero fue la reina quien preguntó cuáles eran esos planes. Celrex procedió a declarar ante las sorprendidas respuestas de todos que la joven Emilia era en realidad una de las pocas Emilia Shirous en el multiverso que no solo era un potencial futuro espíritu heroico, sino posiblemente el que podría haberlo hecho de la manera correcta, sin convertirse en un contraguardián, como lo fue el arquero de la Quinta Guerra del Santo Grial. Cuando Huxachade von Einsburn exigió saber de qué estaba hablando el mariscal mago de una manera bastante grosera, Celrex, para horror de todos los presentes, de repente desató tanta intención asesina en la habitación que incluso la propia reina de la Torre del Reloj pareció retroceder ante la ira aparentemente inusual del hechicero apóstol muerto. Reveló que Emilia Shirou era una existencia a la que nunca se aburrió de mirar, pero casi todos los que habían caminado por el camino de un mago se habían convertido en un perro de Alaya, haciendo un trato con el mundo para obtener el poder de salvar a más personas, pero al precio de convertirse en un contraguardián después de su muerte, lo que siempre fue causado por ser traicionado por sus propios camaradas, a quienes hizo el trato para salvar, incriminándolo por algo que no hizo. Y que el Emilia Shirou de este mundo bien podría haberse convertido en el que salvara a sus yoes alternativos de su contrato, convirtiéndose en un espíritu heroico adecuado, reconocido como un héroe, liberando así al contraguardián Emilia de su destino maldito. Esto hizo callar a todos y cada uno de los enemigos del clan Emilia, cuando al darse cuenta de que la única salvación para alguien que fue forzado a una existencia de un infierno eterno que ahora estaba condenado para siempre, y que el hijo del asesino de magos era la contraparte de este mundo a este mismo contraguardián, de repente sintieron que el rencor que sentían hacia el padre no era merecido para el hijo por lo que el destino parecía tener en su vida. Tienda para él. Nadie merecía un destino tan cruel. Después de lo cual, Lady Lorelei Bartolomeo lo interrogó sobre todo lo que sabía, y el caleidoscopio dejó caer la proverbial bomba sobre todos ellos, sorprendiendo incluso a la señorita Hortensia y al ejecutor Fraga, que eran bastante amistosos con el niño. El mariscal mago declaró, para sorpresa de todos los presentes en la investigación, en cito: "Los niños no están muertos, pero aparentemente han sido absorbidos por otro mundo. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero de alguna manera, los 4 fueron arrastrados a una ruptura entre dimensiones causada por el Vengador Sirviente Hereje, Angra Mainyu, a un mundo donde podía manifestarse para recuperar un punto de apoyo en la creación de donde fue expulsado. Eso normalmente sería imposible, ya que Alaya y Gaia nunca le permitirían hacerlo, lo que significa que lo más probable es que fueran arrojados a la brecha dimensional y, por lo tanto, asesinados. Les dijo que estaba igual de enojado porque la joven Emilia era aparentemente su fuente favorita de entretenimiento.
Nunca se aburría viendo al chico, y era alguien con quien parecía ser bastante divertido meterse de vez en cuando, ya que su mala suerte tendía a ponerlo en algún lugar, comprometiendo situaciones con mujeres, dijo el hechicero apóstol muerto, para vergüenza de todas las mujeres presentes, y envidia de todos los hombres. Incluso tengo que admitir que me encuentro bastante celoso de una suerte tan extraña. Como tal, la investigación oficial y la limpieza, así como el desmantelamiento del sistema del Grial fueron manejados y supervisados por la propia reina, y ella se fue sumariamente a la torre del reloj tan pronto como todo lo que se necesitaba estuvo terminado. Tanto la señorita Hortensia como el ejecutor Fraga permanecieron en la ciudad de Fuyuki, incluso yendo tan lejos como para permanecer en la finca de la familia Emilia hasta nuevo aviso. Todavía cumplen con sus respectivos deberes, pero ambos han sentido que la ciudad nunca será la misma sin los jóvenes magos que dieron sus vidas para salvar el mundo. La propia ciudad celebró un servicio conmemorativo para los 4 jóvenes adolescentes, incluso colocando una estatua en honor a ellos por sus acciones y su sacrificio, y se les considera héroes locales que murieron demasiado jóvenes. La declaración de Zelrecht de que los restos de la joven Emilia estaban fuera de los límites, y cualquiera que se atreviera a desafiarlo en esto estaría deseando estar muerto para cuando terminara con ellos, una amenaza que nadie estaba dispuesto a poner a prueba, aseguró que nadie intentara sacar nada. Como tal, todos los procedimientos terminaron y todo pareció volver a la normalidad, salvo la obvia evitación del mariscal mago cada vez que aparece en la torre del reloj, al menos, más de lo habitual. Resumen del incidente de la Quinta Guerra del Santo Grial, y sus consecuencias, ahora referido como el desastre del Monte Enzo por los lugareños, por Waver Velvet, Lord Elmello y II.